Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Y en cualquier latitud del mundo que te encuentres, esto es Cuestión Teatral. Y la cuestión de hoy es ser o no ser con la comedia. Yo soy María Balam. Y yo soy Javier Villanueva. Y acompáñenos a desentrañar este misterio de la humanidad que es la comedia, porque al ser humano le gusta tanto reírse y compartir un momento de catarsis a través de este mecanismo tan humano que es la risa, que es la liberación de endorfinas, que es la liberación de emociones. ¿Por qué los seres humanos nos gusta tanto reírnos? Nos gusta tanto este género que es la comedia. Y si ustedes recuerdan, los dos grandes géneros dramáticos del teatro son la tragedia y la comedia. Estas dos máscaras donde una está feliz, sonriente, sacando la mazorca, todos los dientes, y la otra está triste, con una actitud de dolor, de congoja, de sufrimiento. Y estas dos caras de la moneda, estas dos pulsiones del ser humano son parte de nuestra naturaleza, son parte de nuestra realidad y son parte de dos visiones, dos perspectivas de la realidad. El capítulo anterior estuvimos hablando sobre la tragedia humana y aquí vamos a hacer una comparativa para entender qué es la comedia. La tragedia es este mecanismo que nos lleva a exaltar o a profundizar en las emociones densas del ser humano a través de los celos, a través de la ira, de los rencores, de las envidias, de la soberbia, de sentirte mejor que el otro, de creer que tú tienes la verdad. Y la comedia es este mecanismo humano donde nos vemos representados las personas comunes y corrientes, la gente del pueblo, de manera graciosa, de manera burda, de manera grotesca de repente y que genera risa porque es ridículo. Entonces, una de las grandes diferencias entre la tragedia y la comedia es que la tragedia, como lo dijimos el capítulo anterior, era para representar a los grandes personajes ilustres de la sociedad, como los reyes, como los héroes mitológicos, como los sacerdotes, las sacerdotisas, todos estos personajes que son densos y que son de alcurnia. Ajá, de alcurnia. Y la comedia es del pueblo para el pueblo, y eso es la razón fundamental de por qué la comedia nos gusta a todos los seres humanos y siempre la buscamos y la procuramos. Si tú abres tus redes sociales, abres tu TikTok, lo primero que te va a salir son videos cortos de comedia, son los videos más virales, los memes son tan populares porque al ser humano nos gusta mucho reírnos de nosotros, reírnos de nuestros defectos, reírnos del otro, reírnos de nosotros mismos, mientras que en la tragedia, ya ven que habíamos hablado que el ser humano tiene un carácter y el carácter está formado por la serie de virtudes y defectos. En la tragedia, esos defectos conducen a la destrucción tanto del personaje principal como de su entorno, mientras que en la comedia, ese error de carácter, ese vicio, ese defecto de carácter es lo que nos hace empatizar, es lo que nos da risa, es lo que nos conecta. Y vamos al origen también de la palabra comedia, que viene de comos, que significa fiesta popular, juerga, diversión, porque la comedia, como ya lo dije, es del pueblo para el pueblo. Y qué curioso, porque justamente uno de los emperadores romanos, Cómodo, que además fue el que instauró los ludis, los juegos, bueno, del que los hizo más populares. Entonces realmente la comedia es lúdica, es juguetona, es graciosa y también, y esto es muy importante, sirve para entretener a partir de la desgracia ajena que a ti te mantiene a salvo. Esto es muy importante, es decir, cuando tú ves que alguien, el típico ejemplo que a mí me encanta poner
vez, alguien se resbala con una cáscara de banano, me encanta decir banano porque me suena a Nickelodeon, así a mala traducción rayos. Pesado con una cáscara de banano. Quiero un emparedado de banano, así que nadie habla ¡Guácala! Un emparedado de banana con mantequillo de maní. Bueno, cuando alguien se resbala con cosa tan rara. qué cosa tan rara, diablos. Pero bueno, cuando alguien se resbala con este cáscaro de banano, tú que lo estás viendo desde afuera, te puedes reír de su desgracia porque tú no eres el que se está resbalando. El que se resbala lo sufre. Hay gente que dice, entonces los hechos de la tragedia son densos, graves y pesados, y los hechos de una comedia, cuando escribes una comedia o ves una obra cómica, a los personajes les pasan cosas más ligeras, más light. No necesariamente. La historia puede ser la misma. Tú puedes contar los mismos hechos de desgracia, pero la manera, el tratamiento, el tono que se le da, el tratamiento y es más, los mismos personajes van a reaccionar a esas desgracias. Una de dos. O de manera rarísima o bizarra o extraña, que parece que no hay una congruencia ante ese hecho de devastación, es decir, que no son conscientes de la devastación y por lo tanto es como si se separaran de sí mismos, como si se salieran de su cuerpo, y entonces reaccionan de una manera extraña o bizarra, o hacen como que no pasó nada, o sea, como el típico baboso que se cae por las escaleras, que a mí me pasa mucho, se tropieza y te paras como rápido, y entonces genera comedia porque es como aquí no pasó nada. O al contrario, exageras el grito cuando te pegas en el dedo gordo del pie, y sí, a lo mejor te duele, pero tú gritas como si te hubieran arrancado un pedazo se te hubiera cortado un brazo. Entonces esa desproporción, esa deformación, esa bizarría, esa extrañeza que hace que se salga de la verdadera medida de su justo medio de dolor o de desgracia, hace que la gente pueda reírse, y al mismo tiempo, si a ti no te ocurre y además la reacción te hace como que te rompe la verosimilitud, tú dices, quizá a él tampoco le está ocurriendo, y se vuelve didáctico y se vuelve lúdico y se vuelve un juego. Te lo tomas a broma, literalmente. ¿Por qué? Porque la desgracia fuera de su justa proporción se vuelve cómica. En su justa proporción, es decir, es una cuestión hasta de timing. Dicen que la comedia todo es timing, todo es ritmo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú cuentas un chiste o haces una comedia y tú dejas un segundo más, se vuelve grave, se vuelve pesado, se vuelve doloroso. El sufrimiento del que te quieres burlar o del que quieres hacer juego o al que quieres aligerar, tú le das un segundo más o 2 segundos más y nos cae el peso de la realidad encima como una cubetazo de agua helada. Pero si tú luego haces el remate y le das un giro de tuerca inesperado, lo que sucede es que nos reímos porque no me dejaste dimensionar. Esto es muy importante. Si yo logro dimensionar la desgracia de los personajes, estamos en tragedia. Si no la dimensiono, o al contrario, la desproporciono esa dimensión, si la hago más ligera, exactamente, entonces es comedia. Y los personajes cómicos, como ya lo dijimos, tienen un vicio de carácter, y este vicio es muy risible porque puede ser el avaro, el lujurioso, el borracho, cualquier defecto de carácter que haga que el personaje se vuelva aborrecible, porque se vuelve una reducción, un reduccionismo. Y también pueden ser defectos tanto de carácter como físicos, ¿eh? Hubo toda una época de la comedia humana que ahora ya no, ahora está súper mal visto, pero hubo una época donde era el gordo, el flaco, bueno, esta comedia famosísima, el gordo y el flaco, o sea, o el alto y el enano, es decir, había una comedia también del defecto físico, visiblemente, que nos permitía así burlarnos de ese defecto, pero porque ese defecto nos hacía intuir que esa persona era grotesca por chaparro, por gordo, por flaco, por narizón, y eso nos iba a revelar, como dice María, un defecto de carácter, que era lujurioso, avaro, ícaro, gañán, glotón, guarro, o sea, que había toda una condición humana reducida, toda su complejidad se aplana, se achata y se vuelven vicios con patas. Y después estos vicios, bueno, se va desarrollando hasta llegar a la comedia del arte, que de eso hablaremos en otro capítulo, que estos personajes ya se insertan tanto en el imaginario popular y que han sobrevivido hasta el día de hoy, por ejemplo, como Bugs Bunny, como hay muchos personajes que tenemos en nuestro imaginario que usan la comicidad y que usan este tipo de recursos de lo absurdo, donde la lógica
funciona al revés en el mundo de la comedia para generar la risa, porque no olvidemos que la comedia, su principal objetivo es desatar carcajadas en los espectadores para que la gente se la pase bien, para que el pueblo se ría y descargue todas sus emociones, porque como estamos inmersos en un mundo de tragedia donde todo es denso, donde hay un peso de realidad, donde nuestras acciones tienen consecuencias, donde nos duele mucho la vida, necesitamos los seres humanos ir a un espacio seguro donde podamos ver representada la vida humana a través de la comedia y poder hacer una catarsis, no a través del llanto como la tragedia, sino a través de la risa, y entonces sacar la carcajada, porque la risa es un mecanismo humano que genera una serie de factores químicos en el cerebro, nos genera endorfinas, y las endorfinas hacen que nuestro sistema inmunológico trabaje mejor, nos da una sensación de tranquilidad, de bienestar, combate virus, bacterias. Entonces la risa también es un mecanismo de salud y de bienestar social. Generalmente la risa también se comparte en comunidad. Es raro, a menos de que ya tengas entrenamiento o tienes muy buen sentido del humor, de que te rías tú solo con las cosas que te están pasando y te rías tú solo de que te tropezaste, de que se te cayeron las cosas, de que eres un clown con la realidad. Como yo comprenderé. Pero lo más común es que nos riamos en presencia de otras personas y que incluso nos congreguemos cuando vas a una reunión familiar, una reunión con amigos, que sacan chistes, que se quieren reír, que cuentan anécdotas para hacer reír al otro. No, es que no te he dicho lo que me pasó el otro día, y es que me resbalé y estaba mi crush y se me levantó la falda y me vio los calzones, y pues, o sea, y entonces uno cuenta un poco su desgracia a modo de chiste, a modo de burla, para compartirla con los demás y que los demás se rían, porque es un mecanismo también social y es un mecanismo que nos hermana y nos hace sentirnos parte de un todo, parte de un colectivo. Y para eso vamos a los espectáculos de comedia, y nos gusta mucho también la sensación de la comedia, porque mientras que la tragedia termina en muerte, en destrucción, la comedia siempre termina en finales felices, y vivieron felices para siempre, y una boda, y todo se arregló, y todo está muy bien, y termina en jolgorio, en festejo, en fiesta, en celebración, saca el chupe, y eso es lo que la gente quiere para combatir el tedio y para combatir las tragedias del día a día. Y de ahí viene la cosa de los finales felices, fueron felices y comieron perdifesh, que además... Que Disney se lo sabía re bien. Justamente, pero ¿por qué ese final? ¿Por qué las comedias? Que esa es una de las cosas más importantes de la comedia. ¿Por qué acaban bien? El todo va a estar bien. Porque precisamente no importa cuán desgraciados sean los personajes o qué reveses del destino sufran, cuando los dramaturgos o las guionistas o los escritores, los autores de la comedia van a cerrar el drama, los nudos del drama, encuentran un remate como en un chiste que es inesperado, porque claro, lo lógico sería, como decíamos la vez pasada en la tragedia, que si el personaje sufre una serie de peripecias que lo van desgraciando, lo van tirando del acantilado, lo lógico es que se haga consciente en la catarsis, en la anagnórisis, de cuán desgraciada o desgraciado es, se le revele una verdad de sí mismo intolerable, entonces ya no puede acabar bien esta cosa. Pero si el personaje, en lugar de hacer introspección, no se da tiempo, él no te lo da a ti de hacer esa introspección, y hay un revés inesperado, como bueno, y se casan todos. Uno dice como, espérate, esto no tuvo lógica. Y de hecho, si le das un segundo a tu cerebro para ver esas aparentes soluciones fáciles, que no son fáciles, como diría Shakespeare, todas las comedias son amargas, o sea, son bittersweet endings, lo que son finales semi-amargos o semidulce amargo, ¿no? Porque es esta cuestión de, este final no arregla nada. Si tú te fijas, un final de comedia en realidad no arregla el problema, pero le da una sensación de endorfina, de bienestar, de bueno, sacan el chupe, bueno, ya, ¿no? Y una remachadita y le das un brochazo de colores. Justamente, y pienso mucho en los funerales. O sea, en los funerales, ¿qué pasa? Mi papá siempre se pone muy nervioso, lo voy a ventanear ni modo, pero siempre se pone muy nervioso. Con fines didácticos. Claro, por supuesto. Y se pone a contar chistes. O sea, la gente está ahí y él empieza nervioso, le tiemblan las manos y todo, porque la muerte a todos, a cada quien nos pega diferente, pero él se pone a contar chistes. Y yo pienso mucho en esta cosa como de ponte tú que el funeral es en domingo, y mi papá es el típico que diría, bueno, al menos ya mañana no tiene que ir a trabajar, ¿no? O sea, si alguien dijera así de,
Bueno, ¿quién hace un funeral el domingo? Bueno, al menos mañana no tendrá que ir a trabajar. Y la gente se ríe, pero entre nervios. Y mi mamá lo pellizca de aquí, no. Pero es esta cosa como de decir, ¿por qué alguien diría un chiste en un funeral? Bueno, en casi todos los funerales que yo he ido, después de un rato de tensión, alguien hace ese tipo de comentario baboso que hace que todos nos riamos y nos hace sentir de nuevo. Te da, como decía María, una sensación de seguridad, de una falsa seguridad que te permite sentirte bien ante la tragedia de la vida, ante la muerte, ante la desgracia, ante estas cosas insondables que tienen un peso tremendo. Qué mejor que podernos reír, que poder aliviar el dolor. A partir de, además, el humor tiene algo maravilloso, que es lo inesperado. Cuando sucede algo inesperado, te permite por un momento no tener que lidiar con lo que ya sabías que iba a pasar. La tragedia siempre es esperada, porque ya la muerte va a llegar quieras o no, es decir, siempre llega, el caos, el dolor siempre llega. Y lo inesperado te levanta, es como una especie como que te saca del agua en la que te estabas hundiendo y te permite por un momento relajar la tensión. Incluso en ciertas terapias psicológicas te recomiendan mucho cuando has pasado por un trauma, una ruptura, un quiebre psíquico, algo que te causa mucho dolor y mucho malestar, te recomiendan que hagas, una vez pasado, claro, un luto y que ya hayas drenado tus emociones densas, empieces a hacer chistes de ese suceso, que empieces a hacer chistes de esa desgracia para que le vayas quitando el peso de realidad, para que le vayas aminorando la carga, lo hagas mucho más volátil y le des otro peso de realidad. Si bien es la misma realidad, ahora la puedes ver con distintos ojos, y cuando el cerebro empieza a generar humor ante alguna situación, inmediatamente cancela la tragedia y entonces ya te pone en un estado más elevado, porque como ya lo estaba diciendo, te genera endorfinas y te genera reacciones químicas en el cerebro. Incluso cuando tú sonríes, le sonríes a una persona, esa persona generalmente te va a devolver la sonrisa y le va a generar ciertas reacciones químicas en su cerebro. Entonces también la risa nos ayuda a liberarnos de todas las tensiones y de todo este drama que nos vamos construyendo, o simplemente de transformarlo y entonces empezar a ver, mira todas estas cosas que me pasan, bueno, ya no me tomo tan en serio. Y dicen que es de mentes muy fuertes reírse de sí mismo. Me río de mí mismo y entonces yo ya no me tomo nada en serio, ya no lo veo como una burla los acontecimientos que me pasan, o si me caigo en la calle y me tropiezo y me empiezo a reír, ya no es una tragedia, ya no es algo que me pasa, algo negativo que me pasa, sino que inmediatamente la risa lo transforma. Si estás disfrutando Cuestión Teatral y quieres ser parte de esta floreciente comunidad, puedes dar clic en seguir, darle 5 estrellas al podcast o compartir para que llegue a más amantes del teatro como tú. Justamente, de hecho yo me acuerdo mucho cuando era niño, había un libro que había varios libros, era como una serie de volúmenes que vendían en el súper, que se llamaban La risa, remedio infalible, y eran libros de chistes, así colorados, blancos, sucios, rojos, lo que tú quieras, pero era una serie de libros de chistes, y lo que decían en la contraportada, que justo me recuerda mucho lo que dice María, es: la risa es un método de sanación. Y mi papá compraba esos tomos, y eran tomos de chistes bobos, digo, y estaba hablando antes del internet, ¿no? Antes de que te pudieras meter a ver memes pero justamente regresando un poco a lo que decía María, ¿por qué está inundado el internet de memes? Porque nuestra cotidianidad a veces es tan insoportable, además no solo de crear desgracias, del tedio existencial, o sea, levantarte como Sísifo todos los días a empujar la misma roca, puta, pues al menos mientras que la estás cargando, échate un chascarrillo mañanero y ya dices, bueno, ya con más, ya alivié. O justo cuando te encuentras a gente del trabajo, ¿y qué pasa? La gente hace un chistín para romper la tensión o para romper el tedio, y ya con eso podemos enfrentar el día o podemos enfrentar lo que sea el problema con el que tenemos que lidiar, ¿no? Y pienso también en los países desgraciados, o sea, pienso en toda Latinoamérica, pienso en estos países que tenemos una miseria tremenda, pobreza, injusticia social, malos gobernantes, donde todo el mundo estamos insertados en pareciera como una especie de jaula de la que no hay salida, en un laberinto que no tiene salida.
salida, son los países que tienen más doble sentido, triple sentido. Albures, comedia, risa, humor. Humor. Porque carajo. Y pensemos en Aristófanes, uno de los primeros comediógrafos, digo, al menos registrados y en la tragedia, en la historia dramática del teatro, que era crítica política, sí, claro. Porque si tengo un gobernante que me oprime, o tirano, o que no le importa la voluntad del pueblo, o estamos sumidos en la miseria y solo hay unos cuantos hombres libres. Que nos queda más que reírnos de nuestras desgracias. Y además, aligerar al monstruo. O sea, es decir, si yo no puedo hacer nada en la vida real con ese monstruo, con ese tirano, con ese dictador o con esta realidad opresiva, políticamente hablando, qué mejor poder jugar con la realidad, subvertir el orden, trastocarlo y que el final inesperado sea que el pueblo le gane, que el pueblo ridiculice al que lo tiene oprimido. Sí, y aquí vienen las sátiras de los dibujos en los periódicos, ¿no? Donde se burlan de los políticos, donde les ponen a veces caras de animales o los ponen en situaciones muy grotescas, muy burdas, para hacer lo que dice Javier, y porque el humor siempre es un rasgo característico de la inteligencia. Entre más inteligente una persona, más puede generar humor y retorcer la realidad, es decir, subvertir las reglas y generar estos mecanismos que hagan a la gente entrar en esta catarsis a través de la risa. Y precisamente cuando tú puedes hacer eso, por un momento le ganas a la vida. En ese jaque al... O sea, hay un momento... Te sientes bien, dices, huevo, soy un chingón. Y esto que dice María es muy importante en la comedia. El ser inteligente, el ser agudo. Bueno, está hablando obviamente de la comedia fina, la comedia elegante. La comedia del arte. La comedia del arte. Pero en realidad la comedia como mecanismo, o sea, lo que decía Woody Allen muy padre es, la comedia es un chiste entre el guión y el espectador. Es decir, no pasa por el actor. ¿Qué quiere decir? No hace falta que el actor actúe el chiste o él se haga el gracioso. Si está bien elaborado el chiste, si tiene humor, lo que pasa, si es inteligente, es que el espectador cuando lo capta se ríe. Es decir, la comedia también funciona como una especie de koan, como enigma. Te plantea un problema y no sabes cuál va a ser la solución y tú crees que va a ser una, y en el momento en que la comedia te la mete doblada, o sea, hablando del albur, o sea, literalmente te la atora, dices, ay, esta no la veía venir, uy, me la vino doblada o enrevesada, o cuando te da un remate inesperado, que además lo explicaba Javier Ibarreche cuando un día que me dio una clase justamente de cómo funcionaba el stand-up comedy, me decía, es que todo buen chiste tiene una regla de oro. Tienes que hacer un planteamiento como de cualquier historia, un desarrollo que lo lleve a más, y cuando la gente diga, ah, claro, el remate lógico es este, obviamente en el giro de tuerca de la comedia tienes que rematar de una manera inesperada, pero aquí viene lo chistoso y lo difícil de un buen comediógrafo, porque es un arte el ser un buen comediógrafo. El remate tiene que estar suficientemente lejos de la premisa, es decir, del planteamiento del chiste, como para que yo diga, ay, esa no me la veía venir, pero no tan lejos como para que yo diga, ¿y esa gratuidad de dónde salió? O sea, si de repente aparece un alien de la nada y tú así de, espérate, pero no era un chiste de vaqueo, o sea, y que neta digas esto, ¿a de dónde vino? Entonces sí saca de onda. Pero si está en la justa medida, lejos del planteamiento, pero no a 10 kilómetros, ahí sí tú te ríes porque, híjole, como que sí veo esto cabiendo en el mundo, no me lo esperaba. No, qué gran remate. No se me hubiera ocurrido. Exactamente. Me hiciste recordar una anécdota de la primaria, que hubo un momento cuando yo estaba estudiando en la primaria que no sé por qué a las maestras les dio por publicar un libro con cuentitos escritos por todo el alumnado. Entonces yo estaba en sexto de primaria, ya estaba por terminar, nos dicen, ay, escríbanse un cuento, y no sabíamos que se iba a publicar, ¿no? Simplemente era la tarea. Bueno, pues ya hice mi tarea y yo me debrayé, hice un cuento larguísimo, era el más largo de todo el libro, y justamente relataba la historia de unos aliens que llegaban e invadían un lugar que a mí me gusta mucho, que se llama lo de Marcos Nayarit, y que es precioso, vaya. Es precioso, pero siempre ha habido una leyenda de que baja un ovni en un cerro y hay luces verdes en la noche y cosas así. Entonces como que yo tomé ese referente y quise hacer un cuento con eso, y de una invasión extraterrestre donde la gente se salvaba aventándoles
tortas enchiladas, tortas ahogadas, bañadas en chile y que los extraterrestres se enchilaban y se regresaban a sus naves y se regresaban al espacio. Pero me hiciste recordar eso porque, pues, ¿a quién se le ocurriría? O sea, cuando hay una invasión alienígena, ni siquiera a mí se me ocurrió, yo solamente lo hice porque pues estaba aburrido y quería hacer algo divertido, ¿no? Pero si piensas en una invasión alienígena y todas las películas que te han puesto y que tenemos en el imaginario, es como, pues, ¿cómo las vas a combatir? Con armas, ¿no? Con metralletas, con pistolas, con bombas, de cualquier manera bélica, ¿no? Entonces jamás se te ocurriría vencerlos con tortas ahogadas. Con tortas llenas de chile. Y me acuerdo que las mamás se reían mucho con mi cuento y me decían, pero es que ¿de dónde se te ocurrió esto? Y yo no sé, estaba aburrida, solamente pues no sabía que se iba a publicar, ¿no? Pero justamente esto que dice María es maravilloso, es glorioso, porque dice, te imaginas, es que además inmediatamente te imaginas al alien enchilado. Pero hay una cosa de decir, fíjate, lo de Marcos Nayarit, que está en Guadalajara. No, está en Nayarit. Digo, está en Nayarit, perdón, claro. Ven el humor, también se subvierte la lógica, se rompe el sentido. Bueno, está en Nayarit, pero está en la zona de donde se hacen las tortas ahogadas, digamos, está en esa parte. Esa parte de la República. De la República, digamos. Pero justo ese final, o sea, hay una invasión alienígena en una parte de la República donde se hacen tortas ahogadas. La gente no está pensando en las tortas ahogadas, estás pensando invasión de aliens. Como dice María, ¿cómo los vamos a combatir? ¡Qué miedo! Y en el momento en que la manera de vencerlos es una torta ahogada que les va a picar, que además todos los que hemos estado enchilados, sí te ríes porque dices, no, pues yo también huía, güey. O sea, a veces dan ganas de llorar o de... Justamente es muy interesante esto porque estaba planteado en la semilla, hay que vencer a los aliens. ¿Cómo? Hay que encontrar un remate inesperado. Y ese remate inesperado no es como, y en eso llegó un perro y les ladró. Y es como, ok. O sea, eso no sería gracioso. Lo gracioso es que para la gente en México, y si ya olvídate de lo de Marcos Nayarit, si este chiste se lo cuentas a alguien de Estados Unidos, pero dices, y era la invasión a México y al final les dieron Chile, funciona igual. Porque aquí hay algo maravilloso que es la localidad. Los chistes, digo, local. Me llevaste a algo muy increíble. María decía hace rato que los chistes hermanan, hacen comunidad y ciertamente los chistes dependen de una manera de entender la realidad, de un contexto. Los alemanes o la gente que vive también en cierto contexto de primer mundo o que vive en cierto privilegio o que vive en ciertas otras reglas y normas de convivencia, los japoneses, tienen otro humor muy distinto que el latinoamericano y tiene que ver con varias cosas, pero de entrada con el clima, con el contexto social, político, cultural. O sea, si para mí el padre es una persona de la que jamás podría hacer humor, o el político, la autoridad, o sea, para un japonés, que tú hagas un chiste de tu sensei, de tu maestro, o de un político, de alguien que es una autoridad, de tu jefe, no solo no es gracioso, entra en una esfera como ofensivo, de ofensa. Y de eres un desvergonzado. Además ya... Es una falta de respeto. Ya no puedo ni confiar en ti. Hay algo muy raro en ti. O sea, ya no es que estés torciendo un poquito la realidad. Es que la rompiste. Rompiste los códigos de conducta y de confianza. Ya se va a otra esfera. En cambio, en México, burlarnos de la autoridad, por Dios. O sea, todos los sketches del teniente Harina, que si del policía, que el que pasó, póngase la del Puebla. No, y cómo nos arreglamos. Pues usted dirá, ¿no? Usted dirá, no. Aquí en México, al contrario, no burlarse de la autoridad es como, bueno, tú de qué, ahora sí que de qué país, de qué planeta vienes. Entonces, el humor es local precisamente porque todos lidiamos con la muerte y con las reglas, con la normativa de maneras distintas. Y justamente nos va a ayudar a sanar tanto traumas, como decía María, personales, como traumas colectivos. Es más, no dicen como estos stand-up comedies que dicen acaba de pasar una tragedia y sale algún comediante a Twitter o sale algún comediante y hace inmediatamente un chiste. Los memes, se desata una guerra de memes. Y en México somos los primeros así de que acaba de pasar y luego no falta el que dice, o es demasiado temprano, así too soon, todavía no puedo hacer un chiste de esto. Pero justamente hay que medir, porque todo es cuestión de timing, cuándo es demasiado pronto para hacer un chiste. O sea, si se acaban de caer las Torres Gemelas, hay una desgracia tremenda, por ejemplo, 9/11, y tú sales a hacer un chiste, híjole. Pero yo acabo de ver hace poco un comediante que hizo un chiste muy elaborado sobre el 11 de septiembre, pero dijo, or is it too soon yet? Porque justamente los norteamericanos, de las tragedias de los demás siempre había humor, pero de la propia, de eso no se hablaba, ¿no? Entonces es curioso cómo para cada país, para cada realidad, cuándo es demasiado pronto. El humor es diferente y también cuán necesario es, porque es una válvula de escape y esto no lo hemos dicho, pero es que el humor, imagínate una olla de presión
los países o las familias o los grupos, porque somos gregarios, aguantamos un nivel de presión. Pero ¿qué hace el humor? Es la válvula de escape que permite que no explote. Porque si tú estás en una comunidad, en un pueblo y nadie tiene humor sobre la tragedia o sobre las desgracias que nos acontecen sobre el día a día, en una pareja donde no hay humor, donde no hay chistes, una familia donde no hay humor, se van a acabar sacándose los ojos o separando de una manera tremenda, porque el humor permite burlarse uno de sí mismo, de lo que nos acontece, ir liberando de a poquito la presión, el vaporcito, para que no te estalle la olla en la cara. Así de importante es para la comunidad. Por eso nos volcamos a las obras de teatro comedia, las películas de comedia, los memes, los sketches, porque imagínense cuán dura es la realidad. Es el género más amado, por algo lo es el género más amado. La gente generalmente no quiere ver tragedias, o tú lo invitas a una obra de teatro que tiene que ver con estos temas o de asesinato y demás, y dice, no, mejor invítame cuando hagas un personaje cómico, mejor invítame cuando haya algo de lo que me tenga que reír. No, yo no quiero ver eso, no, prefiero, no tienes algo que diga chistes. Es lo que decíamos, estamos tan inmersos en nuestra propia tragedia que no queremos seguirlas viendo. Entonces es el hitazo mundial, la comedia es el género más amado y valorado por todos, pues porque te hace sentir bien. Y el que más boletos vende, o sea, tú no saben el negociazo que es poner una comedia, la puedes tener años, como 11 y 12 en México. Esto así de, venga a las carcajadas, y ves al público en carcajadas y carcajadas. Y además es muy fácil de comprobar que una obra cómica funciona, una película cómica funciona. ¿Por qué? Porque el público te lo dice con su risa en el instante. O sea, no hay de qué. O sea, es todo un arte. Tú montas una tragedia y todo el mundo genera un silencio de prostración. Es decir, lo que quieres es que haya shock, que haya silencio, pero tú no sabes si ese silencio es de que se durmieron, de que se aburrieron, de que estaban viendo los licos. Tú no lo sabes. Pero en cambio, ¿por qué? Porque el público está a oscuras. Pero en una comedia, en una sala de cine, en una sala... Evidente. Es más, un stand-up comedy, todos los que ahora está súper de moda. Tú vas a un bar de stand-up comedy y la gente no se ríe. Híjole, pobres comediantes. O sea, los ves poniéndose nerviosos, tensos, porque es dialéctica la comedia, es entre tú y yo. Y si tú no te ríes, oye, el siguiente chiste va a entrar más difícil, el siguiente ya no va a entrar. Y además, progresivamente se va volviendo un martirio para el comediante y para el público. Pero en cambio, entra la primera risa y ya todos respiramos porque se logró, y de repente se contagia, porque la risa se contagia, es algo grupal, comunitario, y de repente ya te ríes de cualquier tontería porque ya entras en la dinámica de sí, güey, ya, dame más, se vuelve adictivo, se vuelve como una droga la comedia, y por eso la gente lo frecuenta tanto y lo necesita tanto. Y es que la comedia trabaja con la regla de 3, y esto significa que generalmente no hay cuarta pared. Todo se comparte con el espectador. Y la regla de 3 es, me pasa algo. 2, lo comparto con el espectador, lo volteo a ver, lo hago cómplice. Y 3, lo comparto con mi compañero de escena. Y entonces esta triangulación, que se llama de esta manera, triangular con el público, es compartir constantemente. Muchas veces también en los shows cómicos vamos a ver a los actores haciendo un rompimiento y mirando directamente a la cámara y haciendo un comentario, ¿no? Un comentario irónico, un comentario soez, un comentario burdo o burlón de la realidad de lo que está sucediendo. Mira cómo me los voy a... Ahorita van a ver cómo termina todo esto patas para arriba. Porque eso es parte del mecanismo de la comedia. Todo te lo comparto, todo es para ti, y yo sé que hay un espectador y al que tengo que sacar la risa, al que tengo que conmocionar de esa manera, y necesito esa respiración, necesito ese estímulo del público, entonces tengo que compartirlo todo. Queremos escucharte. Déjanos tu opinión al finalizar el programa o participa en la encuesta. Es muy sencillo y tus ideas son valiosas semillas para ampliar el tema y planear futuros episodios. La comedia burda. Pero justo le llaman menor a la comedia burda, gracias a la fama que tiene la comedia soez, vulgar, burda, barata, de pastelazo, que de eso no vamos a hablar tanto hoy, porque además es que sería como otro episodio. Pero la comedia barata, la comedia del pastelazo, la comedia del golpazo, la comedia justamente de me caigo, me tiro, te pongo el pie, este tipo de comedia barata, la que por eso se dice comedia barata, es por una razón que por la que luego toda la comedia se siente vulgar o burda, o se siente como género menor, porque pareciera que no complejiza nada, pareciera que solamente quiere provocar la risa, o la como comedia decía del pastelazo.
Sí, justamente, porque, y bueno, viene literal de los sketches de cuando literalmente le estrellaban un pastel de merengue a alguien en la cara para provocar la risa, pero es lo que muchos directores decían, es comedia para darle las nalgas al público. Pero es esto que decía María, de como todo el tiempo comparto, en el clown, en la regla de 3, todo el tiempo te lo comparto y estoy esperando a que te rías para luego continuar o que reacciones para luego continuar porque estamos triangulando. Claro, en el realismo no se permite eso, en la tragedia no se permite eso porque el público queda excluido como mudos testigos de la desgracia. Pero aquí que te la estoy compartiendo, a veces pasa o muchas veces pasa que el actor se envicia o los actores se envician y ya no trabajan el chiste fino, ya no trabajan la comedia de situación o ya no trabajan la comedia elegante, elevada, que tuerce el final, ya no hacen la preparación del chiste para el gran remate. Lo que quieren es risa inmediata cada 3 segundos, que luego ya se vuelve hasta regla del guión. Así cuando escribe el guión de comedia, tienes que provocar una... Y esto no es broma, así, esto no es un humor, esto así dice. Muchas de las reglas cuando entras a trabajar de guionista dicen que tienes que provocar la risa cada 3 segundos. O sea, imagínate, o sea, de pum, 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 y luego remate. ¿Qué pasa con eso? Que a veces vas abaratando el chiste porque ya lo único que prepondera es que se rían. No importa si es porque me bajé los pantalones y tenía calzoncitos de corazoncitos o si te di un pastel, no importa. Y pasa mucho que tenemos grandes comediógrafos. Bueno, yo pienso en Cantinflas. O sea, hay gente que lo ama, gente que lo odia, pero México tiene una tradición. Pero nadie puede negar que fue el rey de la comedia en México. Claro, porque tenemos una tradición de carpa y de circo tremenda, pero Cantinflas hablaba mucho, ¿no? Y no decía absolutamente nada. Las letras no son todas iguales entre sí, debido a que unas son diferentes de las otras y las otras son distintas de las demás. Teniendo ante esta situación disímbula, tenemos también las mayúsculas y las minúsculas. Las mayúsculas son las que se acostumbran a hacer las grandotas y las minúsculas, por falta de vitamina A, o sea, de desenrollo literario, siguen siendo chaparritas. Como quien dice, es cuestión de captación. Ahora que le confesaré que yo de repente tampoco me entiendo, pero sí sé lo que digo y qué es lo que estoy haciendo yo, pues cumplir. ¿O qué quiere? Que dé mis clases sin importarme si los alumnos aprenden o no. Y ahí está el detalle, ¿no? Y ¿cómo así, no? Y va a ver, digo, yo pésimamente lo hago, pero hay una cosa en este que, a ver, espérate, ¿qué dijo? Pero dijo lo que dijo que yo pensé que y entonces en ese enredamiento a veces sí tenía sentido, todo ese sinsentido tenía sentido y ese sentido no tenía. Entonces ahí entramos en un territorio del humor inteligente, del humor que le da vueltas al asunto, del humor que complejiza, del humor que no cae solamente en el pastelazo. Y yo pienso en grandes comediógrafos del nivel de Oscar Wilde. O sea, estos comediógrafos que hacían humor y sátira social de la burguesía, de lo falso, de lo pretencioso, el abanico, ¿no? Así de Lady Wintermere, ¿no? O el privilegio de llamarse Ernesto, que hablaba de que la gente es mentirosa. La importancia de llamarse La importancia de... Justo, y son estas obras de por qué la gente es falsa. O sea, Wilde es por qué la sociedad del siglo XIX era tan pinche falsa pretensión, había tanta pantalla que las comedias eran ese lugar donde todos podíamos ir con válvula de escape a decir, ya por favor seamos verdaderos por un momento, ya por favor burlémonos de todo este amaneramiento, educación y refinamiento, donde abajo seguíamos siendo seres humanos comunes y corrientes tratando de ser lo que no éramos. Y la desgracia sobrevenía precisamente cuando quedaba, igual que en Molière, revelada nuestra humanidad a partir del mecanismo de la falsedad y la pretensión. Entonces, bueno, tenemos toda una tradición tremenda de comediógrafos, Aristófanes, Plauto, Terencio, la comedia romana, la comedia del arte, hasta Eugenio Derbez, si tú quieres. O sea, pienso en el burro de Shrek, o sea, estos humores de mis botones de gomita. ¡No! O sea, pienso como en Shrek tenemos Saturday Night Live, todos los programas, las barras de comedia, Backdoor, tenemos el Teniente Harina en México. O sea, todo el tiempo estamos logrando tener estos destellos de humor que nos permitan relajar. Yo me tomo muy en serio y María me ha enseñado en la relación así de Tom, ríete de ti. Porque te están cayendo las cosas. Bueno, no te enojes, ríete. Que ya te pegaste con el mueble. Bueno, pues ríete de tu tontería, ríete de tu estupidez. O sea, porque a nosotros nos pasa todo el tiempo. No somos perfectos. También lo que hablamos el capítulo anterior. Tenemos virtudes y defectos y como seres humanos siempre la vamos a cagar. Entonces, si te vas a enojar cada que la cagas, pues vas a vivir muy estresado y vas a vivir
vivir muy, muy infeliz. En cambio, si tú aprendes a reírte de tus desgracias, a reírte de tus errores, vas a aligerar tu carga, vas a no tomarte tan en serio a ti mismo, vas a poder vivir una mejor vida, una vida más alegre. Soportable. Sí, soportable. Y yo pienso, justo ahora que hablamos de tomarnos en serio, pienso en Molière, que su vida era un chiste. Es maravilloso. Esta anécdota es lo máximo. O sea, Molière, ustedes, todo el mundo lo conoce como uno de los mejores comediógrafos de la historia del teatro, de la literatura. De la humanidad. Tú piensas comedia y el nombre de Molière, así, Jean-Jacques Poquelin Molière, o sea, hasta su nombre, Poquelin, güey. O sea, ya me suena. Yo rapidísimamente, cuando yo fui a sacar la bola negra, bola blanca, en lo del. Esta cosa de ver si marchaba, si me tocaba marchar o no, en lo del registro militar. Ajá. A los 18 años en México, yo sé que nos oyen de otros países, cuando cumples 18 años, te tocaba, ya no, saber si ibas a hacer servicio militar. Y había un sorteo con bolas blancas y bolas negras. Y los de la bola blanca marchaban y los demás ya eras bola negra. O sea, si nadie decía tu nombre, eras bola negra. Y el general de repente estaba así, lee un nombre de los que sí les tocaba marchar. Además, pobre hombre, bola blanca. Así lee un nombre y se empieza a reír, ¿no? Y dice, bueno, ya, perdón. Y lo va a volver a leer. Y no podía decir el nombre hasta que de repente dice, Pastelín Hernández. Y todo el mundo así de, ¿qué? Pastelín Hernández. Y todo el mundo conteniendo la risa, el general diciendo y luego pasa el pobre Pastelín. Y era un cuate de 1.95 m. Pastelín. Y todavía dice el general, ahora ya se va a cambiar el nombre porque ya tiene 18 años, se va a llamar Pastel. O sea, entonces era esta cosa, digo, me acordé por Poquelin. O sea, Jean-Jacques Poquelin Molière. Qué buena anécdota. Sí, pobre Pastelín. Yo espero que ya sea, si nos estás oyendo, Pastelín, yo espero que ya seas gansito. Que seas pastel. Que seas pastel, ¿no? Así de 3 leches. Bueno, sin albur. Don Pastel. Pero bueno, el punto de Jean-Jacques Baptiste Poquelin Molière es que Molière escribía según él tragedias. Y esto nadie lo sabe. Pero yo cuando doy clase de historia de teatro les digo, ustedes no lo saben. Pero el pobre hombre frustrado, él escribía personajes súper así, el avaro y Harpagón y mentiroso y el enfermo imaginario y que además era el hipocondriaco. Y para él estos personajes se la pasaban eran horrible. Trágicos. Y además, como muchos estaban inspirados en su vida y además venían de dolencias personales, el güey un día montan sus obras, empiezan a ser muy populares y el güey las veía de tras bastidores y decía, ¿de qué se ríen? ¿Por qué se ríe la gente? ¡Si es una tragedia! ¡Es espantoso! Y entonces de repente un día, y además su esposa, porque además él se casó con una mujer que era dueña de una compañía de teatro, entonces bueno, le empieza a ir muy bien, lo llaman a la corte, lo llaman los Champs-Élysées. Llega un momento en donde él le dice a la gente, güey, es que esto no es gracioso, y se enoja y hace una rabieta tremenda. Entonces le dice, bueno, es que ¿cómo? ¿Tú qué quieres escribir? Porque esto es para tirarse de la risa. Y él dice, no, yo escribo tragedias, no entienden. Son mis dolores. Son mis heridas. ¿Cómo se están riendo de esto? Entonces el rey le dice, Luis XIV le dice, el rey Sol le dice, güey, bueno, tú eres un experto en comedia, te amamos por tus comedias, güey. Ya date cuenta que eres comediógrafo, ya agarra el pedor, así que no son tragedias. Hazle caso a la vida y escribe comedia. Entonces, bueno, Molière finalmente, como le estaban pagando tan bien, estaba ganando tanto con la corte, dijo, bueno, ya, güey, voy a escribir comedia queriendo escribir comedia. Yo soy un genio de la comedia, ya me lo dijeron por todas partes, voy a escribir comedia. Molière se pone a escribir una comedia, la montan y todo el mundo así de grillitos, así, pero silencio sepulcral, güey. Y todo el mundo, ¿qué pedo, güey? Perdió el genio, ¿qué le pasó a este cabrón? Entonces le dicen, pero esto sí es comedia, ríanse. Nadie se ríe. Entonces la tragedia de Molière es que luego le dijo, es que era un gran cómico. Es que era un gran cuando cómico. Él quería ser el gran trágico. Y el rey le dijo, mira, güey, yo no sé cómo les llames. Sigo escribiendo tus tragedias, güey. Y tráemelas. Y entonces él seguía y decía, bueno, pues ya ni pedo. Y él seguía, pero él nunca se la pasó bien en sus obras. Si estás disfrutando del podcast, no olvides seguirnos. Sí, la sufría tremendamente, güey. Porque la gente se reía. Y el peor, es decir, el gran remate es que el güey dicen que el enfermo imaginario, que es una tragedia sobre un hipocondriaco, que la gente botaba de la risa, él empieza, le da un ataque de tos y muere sobre el escenario. O sea, ya el remate del chiste de Molière es que Molière murió en su propia tragedia. Y además la gente pensó que qué mal actor. O sea, lo mejor es que él se estaba muriendo de verdad y la gente decía que qué exagerada muerte. Y ahí
ahí como que se seguían riendo, pero decían como, ay, ya esto ya está falso. Y él se estaba muriendo y lo tuvieron que sacar a arrastrar. O sea, sáquenlo y hijito matazo. Hasta ¿no? en Los Simpson hay una burla de ese momento cuando el señor Burns está haciendo como una recaudación de dinero y en ese momento se muere y Homero y el señor Smithers le ponen unos hilos como para titeretearlo para que siga recaudando dinero. Bueno, es una burla, es un chiste sobre la muerte de Molière, que además se volvió una de las muertes de teatreros más famosos de la historia, porque oye, ser el mejor comediógrafo de la historia, que te mueras y la gente piense que tu muerte es inverosímil, el remate es del lo chiste. máximo. Pero justamente yo pienso, y como para cerrar este episodio que ha sido increíblemente gozoso, la comedia sí nos sirve para burlarnos de la política, sátira política, lo ha sido toda la historia. La comedia ha servido a los grandes imperios cuando están en decadencia para darse cuenta de que están en decadencia. Nos sirve de válvula de escape social, nos sirve para encontrarnos. El humor enamora también entre las parejas, mantiene sana una relación, mantiene sana una familia. Una sociedad también la mantiene sana. Muy sana. Solamente creo que es diferente el humor que la burla. Y yo solamente quiero como ahí dejarles esa onda. Cuando tú te empiezas a burlar de las desgracias ajenas, eso ya no es humor. Eso ya es opresión. Eso ya es destrucción del otro. Eso ya entra en otro territorio. Pero cuando tú usas el humor como endorfinas para sanar, para aliviar o para aligerar, ese es el humor del que hay que nutrir todos los contenidos. Es decir, no sé, y tampoco se trata de este chiste no lo puedes hacer. Bueno, siempre hay que ver cuándo, si es muy pronto, demasiado pronto. Sí, aprender a autocensurarse. Todos los chistes se pueden hacer en el contexto correcto, en el momento correcto, pero sobre todo siempre se va a agradecer si la intención, que eso es a lo que yo los quería llevar, si la intención del humor es aligerar, si es hermanarnos, es pasársela bien. Y que todos nos riamos, que no seamos el objeto del humor, porque nadie quiere ser el objeto del chiste. O sea, en la vida, cuando estás entre tus amigos y se empiezan a reír de ti, eso es muy incómodo. En cambio, si tú como creador de contenido, tú te pones ahí para que se rían de ti, eso sí lo quiere uno, ¿verdad? Ahí sí, ríanse de mí, que para eso yo me puse. Entonces, sobre minorías y demás, no es que no se pueda hacer humor, solo lo pueden hacer ellos, no por una cuestión de corrección política, sino porque si yo, que soy la minoría, lo hago. Por ejemplo, pasa mucho en Estados Unidos, tú no puedes decirle a un negro que es negro. ¿Por qué? Porque eso es tremendamente ofensivo en Estados Unidos, pero ellos sí se pueden llamar a sí mismos. ¿Por qué? Porque con eso aligeran la carga de esa palabra. O sea, ellos ya pueden decir, I'm a nigga, y él lo puede decir, no porque, ay, sí, él sí, yo no, es porque él sí tiene ese peso, él sí carga esa losa, y al decirlo le quita la ligera y recupera su agencia, recupera su poder y su lugar. La comedia nos devuelve un lugar seguro en el mundo. Y eso es maravilloso, ¿no? Y cambiar el enfoque, porque luego muchas veces el bullying y todas estas actitudes y cuestiones sociales que están tan incrustadas en nuestra psique, que tiene que ver con molestar al otro porque puedes y porque eso hemos considerado que es gracioso, a transformarlo en el sentido de que, bueno, yo me puedo burlar de mí y yo puedo hacer chistes de mí, puedo hacer chistes de mi persona, de mi desgracia, de mis pendejadas, de mis errores, de mi humanidad, pero no me puedo burlar del otro, no puedo hacer chistes del otro. El otro tendrá que hacer sus chistes de sí mismo para que nos podamos reír con él, para que podamos entender esa mirada, esa perspectiva de la realidad y tener una catarsis donde todos nos sintamos bien, saquemos estas endorfinas. Pero, como dice Javier, hay que saber cuál es la línea, y creo que estamos en un periodo histórico donde hay que empezar a diferenciar las cosas. El humor es sano, el humor es maravilloso, el humor es una medicina y es una herramienta invaluable para el desarrollo de una sociedad sana, pero hay que tener la línea clara entre lo que es humor y lo que es burla, cuando ya estás ofendiendo a otra persona, cuando estás ofendiendo a un grupo de personas, cuando estás ofendiendo la realidad que viven otros seres humanos y sus desgracias, estás haciendo burlas de eso, y además hay mucha gente que lucra económicamente con eso, y no se trata de eso. No es escarnio lo que hay que hacer. Se trata de reírnos, de sacar la carcajada, de sacar la endorfina y pasarla bien, como en una fiesta, como una gran celebración de la vida. Y de eso va este episodio, de eso va la comedia, y para allá queremos invitarlos a todos. Y esperamos hayan disfrutado este episodio. Esto fue Cuestión Teatral.